El Servicio de Impuestos Internos emitió una resolución que incorpora el pago del IVA a los laboratorios. Con esto, una serie de exámenes como radiografías, resonancias nucleares o escáner aumentarían su valor en un 19%. Esta alza afectaría a los usuarios del sistema privado de salud, ya que las clínicas y centros médicos son los que deberán pagar el IVA, por lo que podrían traspasar el alza a sus clientes. Conversamos con el presidente del Colegio Médico, el doctor Enrique París, sobre este tema. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos. Un gusto, Gabriela. ¿Cómo toman ustedes como colegio médico esta determinación por parte del Servicio de Impuestos Internos? Entendemos que puede ser una decisión que pasa por el Ministerio de Hacienda de aumentar casi en un 20% el impuesto a los laboratorios y con esto el precio de los exámenes. Bueno, nos preocupa mucho porque estos exámenes de laboratorio obviamente los paga el paciente. Si la ISAPRE paga una parte, el paciente va a pagar un copago también importante. Son en general exámenes de alto costo, porque usted los nombró algunos: resonancia nuclear magnética, una tomografía axial computarizada, radiografías. Están también incluidos los exámenes de ADN, o sea, lo que se hace para la paternidad, por ejemplo. Y también están incluidos los exámenes de medicina nuclear, que son muy útiles, por ejemplo, en los niños, o cuando hay que detectar una metástasis de un cáncer. O sea, doctor, como usted decía, además estamos hablando de exámenes que ya son caros originalmente. No es un examen de orina, un examen de sangre común, sino que es una tecnología distinta a la que se ocupa tradicionalmente. Una tecnología moderna, claro, o bastante moderna, es una tecnología cara, no está en todos los lugares y por eso no solamente va a afectar al sistema privado, sino que muchos hospitales públicos tienen que comprar estos exámenes en el sistema privado. Y obviamente que el costo va a aumentar para el sistema público de salud también, porque obviamente van a tener que pagar ese 19% al comprar un examen en el sistema privado. Yo creo que es un atentado importante al bolsillo de las personas. Sí, a pesar de que afecte solo a los cotizantes de ISAPRE, que se supone pueden tener un mejor ingreso, de todas maneras estamos hablando de un trabajador que, por ejemplo, puede ganar 500.000 pesos mensuales, que tiene un plan de salud regular y que tendría que asumir también este costo. Así es. Y yo creo además que muchos de estos exámenes ayudan a afinar ciertos diagnósticos. O sea, son exámenes sofisticados que permiten a veces diagnosticar con claridad un cáncer, diagnosticar con claridad una enfermedad neurológica degenerativa que no se puede diagnosticar con otro tipo de exámenes. Por lo tanto, creo que hay que tomar medidas para, digamos, cambiar esta resolución o estudiarla con más facilidad. De hecho, hoy día en la mañana el director de Impuestos Internos, lo leí en un diario, anunció que la circular se retenía y que se iba a poner en práctica probablemente el próximo año. Sí, porque la circular emanó a fines del mes de septiembre y ya comenzaría a operar en estos días, pero debido a la polémica que ha suscitado y a ciertas interrogantes que surgen de la misma, se aplaza hasta el 1 de enero. Pero usted tiene una reunión también importante mañana. Sí, yo quería, digamos, dar esta primicia al director subrogante de Impuestos Internos. Llamó al Colegio Médico hace pocos minutos atrás y vamos a tener una reunión mañana y yo creo que esto va a ser solucionado. Me alegro por eso, porque el médico siempre también se preocupa de lo que va a gastar su paciente. O sea, cuando tú pides un examen, le preguntas, oiga, ¿qué previsión tiene? ¿Lo podrá pagar o no lo podrá pagar? Busquemos el lugar donde hacerlo de forma más barata. Así que yo me alegro que el Impuestos Internos esté tomando, digamos, una medida adecuada con respecto a esta alza y ojalá que obviamente no se realice. Ahora, si hay que recaudar más impuestos, como usted decía al comienzo, quizás hay que buscar otras fuentes y no, obviamente, encarecer más la salud. La salud, el gasto de salud en Chile, según la OECD, es el país donde más se gasta en salud, digamos, los bolsillos, la persona. Es el lugar donde más se gasta en la OECD. Yo creo que eso también hay que corregirlo de alguna manera. Sí, para que se hagan una idea, un escáner, por ejemplo, que puede costar 150.000 pesos, puede llegar a costar con esta alza del 19% 180.000 pesos. Y como usted decía, son en las clínicas más caras las que tienen estas nuevas tecnologías, por lo tanto los valores de estas prestaciones también tienden a ser más altas que en otros sistemas, en el sistema público o en otras clínicas que tienen menor tecnología. Así que la situación se pone bastante complicada para los usuarios de ISAPRE que tienen que hacer estos procedimientos. Para los beneficiarios y toda la familia de los beneficiarios. Ahora, afortunadamente FONASA ni los hospitales públicos van a tener que pagar este aumento y eso me alegra, pero quisiera aclarar una cosa que ya la dije antes, pero a veces es difícil de entender.
estos exámenes son tan específicos a veces que el sistema público no cuenta con la maquinaria. Al no contar con la maquinaria, el director del hospital o el especialista tiene que enviar al paciente al sistema privado. Por lo tanto, también ahí va a haber un gasto mayor para el erario nacional. O sea, hay que estudiar bien si esto conviene o no conviene, porque al final también el sistema público va a tener que pagar más por esos exámenes y obviamente que va a aumentar el gasto de los hospitales públicos. Sabemos que en el día de mañana el Servicio de Impuestos Internos se reúne entonces con el Colegio Médico para analizar precisamente esta situación. Como dato, la Comisión de Salud de la Cámara exigió al Ministerio de Hacienda que esta medida se revocara en forma unánime. Los parlamentarios aprobaron esta medida. En caso de que se concretara de todas maneras el alza, o si bien el alza fuese menor al 19%, ¿usted cree que de todas maneras afectaría a los usuarios y que afectaría también los diagnósticos de algunas enfermedades? Yo creo que probablemente va a afectar a los usuarios, si se mantiene la idea. Afectar a los diagnósticos, bueno, ahí siempre tenemos que encontrar una solución, porque el diagnóstico tiene que ser preciso en algunas patologías y buscaremos la solución en conjunto, obviamente. A mí lo que me preocupa es que se toman este tipo de decisiones sin hacer consultas, sin pedir opiniones. O a lo mejor pidieron opinión, a lo mejor estoy hablando de más. Pero no, usted no le pidieron. Al colegio médico ni a los especialistas yo creo que no se les pidió. A las clínicas tampoco, porque esta noticia yo la supe en una reunión grande que hubo la semana pasada en la Asociación de Clínicas. Yo creo que aquí hay que sacar como mensaje o enseñanza, algo que tuvo que ver también con la elección del Contralor, que las cosas hay que conversarlas más, hay que conversarlas con más calma, hay que dialogar, hay que llegar a un acuerdo y cuando eso está preparado, obviamente consensuarlo y presentarlo a la opinión pública. Doctor, le queremos agradecer por estar con nosotros. Muy atentos estaremos a la reunión de mañana entre el Colegio Médico y el Servicio de Impuestos Internos para ver si esta medida se revoca. No, Gabriela, gracias por invitarme. Que esté muy bien, doctor. Gracias a usted. Nosotros hacemos pausa comercial, volvemos, escríbanos, hashtag Esto es Noticia. ...87 parejas de igual y distinto sexo tienen programado celebrar su acuerdo de unión civil la próxima semana. Desde el mes de julio se comenzaron a entregar las horas para las ceremonias que comenzarían este 22 de octubre. Los plazos parecían cumplirse hasta que los funcionarios del registro civil iniciaron un paro indefinido que ya se extiende por tercera semana consecutiva. Conversamos de este tema con el presidente de la Fundación Iguales, Luis Larraín. Muchas gracias, Luis, por estar junto a nosotros. Gracias por la invitación. Es bastante complicado lo que se viene para la próxima semana, tanto para las parejas que quieran realizar su acuerdo de unión civil como también sus matrimonios, con esta amenaza por parte de los trabajadores de que ahora, a diferencia de lo que ocurrió las semanas anteriores, no respetarían tampoco este tipo de celebraciones. Así es, la verdad es que vemos bastante compleja la situación, vemos que se ha polarizado esto, vemos intransigencia tanto por parte de la autoridad del ministerio como por parte de los funcionarios del registro civil que legítimamente aspiran a tener mejoras salariales, pero vemos que lamentablemente justo han elegido este hito, este momento, un momento por el cual venimos décadas luchando y reivindicando este derecho que por primera vez las parejas del mismo sexo van a ser reconocidas como familia en Chile. Entonces nos parece tremendamente complejo, por un lado por razones simbólicas. Creo que el Estado de Chile queda muy mal que ante la obtención de derechos fundamentales, derechos humanos como el derecho a formar familia, que le ha sido negado a parejas del mismo sexo históricamente, no se puedan materializar esta lucha de décadas, pero además hay razones prácticas y humanitarias que me parece que serían terribles. Pensemos en parejas de la tercera edad que llevan 50 años conviviendo, dos mujeres o dos hombres, y que tienen temor a la muerte por su edad, o una pareja en que uno de ellos tiene una enfermedad terminal, por ejemplo, que quizás no van a poder celebrar su unión la próxima semana y van a tener que reagendar. Claro, van a tener que pedir una hora de nuevo, eso va a tener un plazo adicional y por supuesto que el tiempo corre y a veces los plazos se acortan. Es crudo decirlo, pero en esos 3 o 6 meses en que les den una nueva hora, un miembro de la pareja puede fallecer, por ejemplo. Alguien se puede quedar sin casa, alguien se puede quedar sin bienes, alguien se puede quedar sin la posibilidad de entrar a UTI a ver a su pareja agonizar o a ver a su pareja grave, como le pasó ahorita lo pasará con Patricia, su pareja, que de hecho tienen hora
para el 22, justamente para el jueves. Para el 22 de octubre y no van a poder concretar esta unión. ¿Y qué respuesta han tenido ustedes por parte de los trabajadores, por parte del Ministerio de Justicia frente a esta problemática que, como decíamos, afecta a las parejas que quieren concretar este acuerdo de unión civil, pero también los matrimonios? Son más de 400 las parejas que tienen programada este tipo de ceremonia para la próxima semana también. Así es, entre jueves y viernes son más de 400 las celebraciones entre uniones civiles y matrimonios. Bueno, la respuesta que hemos tenido no ha sido muy alentadora de parte de ninguna de las partes. Nosotros seguimos manteniendo la esperanza. Esperamos que se den cuenta de que son miles los chilenos, o millones incluso los chilenos perjudicados, no solamente por los matrimonios y uniones civiles, sino que por las defunciones, por los nacimientos, por los viajes, Hasta inicio de semana eran por lo menos 1.092.000 los trámites que no se habían podido concretar, desde, como tú decías, pasaporte, carnet de identidad, claro, certificados, etcétera. Esto se ha caricaturizado, por parte de los matrimonios o uniones civiles como, los ricos se van a quedar sin banquete, o los ricos no van a poder ir a Cancún. Y efectivamente esas situaciones pueden existir, pero también puede haber alguien que viaje a ver a su mamá enferma en Arica, en Tacna, claro, en otro país, no sé. O puede haber alguien que, por ejemplo, este caso de las parejas de la tercera edad, puede haber alguien que no pueda enterrar a su ser querido porque no tiene el certificado de defunción, o alguien que tiene un recién nacido con problemas graves de salud que podría fallecer sin tener un certificado de nacimiento. En fin, las situaciones humanitarias son bastante terribles, por lo tanto espero que entren en razón y puedan sentarse a la mesa. La verdad es que esta situación de polarización no contribuye, y en las reuniones que hoy día tuvimos con el Ministerio de Justicia vemos una actitud bastante polarizada de que este es un año de restricción presupuestaria, de bajo crecimiento. Claro, lo que dicen los funcionarios Hacienda es que no se les comprometió un bono y exacto, ese bono a ellos no se les ha entregado, a pesar de los compromisos que habrían existido anteriormente. Ellos ahora radicalizan su postura. Ya la próxima semana no atenderían ni matrimonios ni, en este caso, acuerdos de unión civil, a diferencia de lo que ocurrió en las semanas anteriores. Y tú mencionabas un tema que, claro, para algunos puede parecer frívolo, pero tanto para los matrimonios como para los acuerdos de unión civil hay una serie de organizaciones detrás, hay una serie de pagos de por medio que se han realizado. Claro, muchos pensarán en el banquete del matrimonio, pero hay una serie de actividades también que hay de por medio, trabajos de por medio también que dependen de todas estas ceremonias. Exactamente, o sea, alguien quizás puede haber pedido un banquete muy humilde de 50.000 pesos, pero que lo consiguió con mucho esfuerzo. O hay muchos, de hecho, una pareja que es vecina nuestra de la oficina en Recoleta nos contaba que sus familiares iban a venir desde el norte, desde Caldera, desde Chañaral, a su unión, que es el jueves 22. Son personas vulnerables que con mucho esfuerzo pudieron comprar ese pasaje. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con la comida que lograron juntar? Entonces, me parece que están jugando con un derecho fundamental, con un derecho humano, como es el derecho a formar familia. Y insisto, yo entiendo las reivindicaciones laborales, que me parecen muy legítimas. O sea, nosotros, como Fundación Iguales, por supuesto que apoyamos 100% las luchas contra las desigualdades que existen en nuestro país, que a nivel salarial son tremendas. Pero ¿por qué tener que elegir justo el mes de octubre para paralizarse? Creo que hay una estrategia ahí. Y eso por parte de los trabajadores y por parte del Ministerio. Bueno, si ellos sabían hace 6 meses que se venía esta fecha y que tuvieron paralizaciones ya de Sename, de Gendarmería. Hubo paros de advertencia también en el registro civil. Entonces podrían haberlo previsto y no lo hicieron. Por lo tanto, creo que hay negligencia de ambas partes y seguimos intentando llamar a ambas partes a negociar, a sentarse a la mesa y a no tener estas posturas tan radicalizadas y tan extremas que no favorecen el diálogo y finalmente nos deja como jamón del sándwich y a las parejas tremendamente perjudicadas. Luis, te queremos agradecer por estar junto a nosotros para comentarnos sobre este problema que se va a registrar ya la próxima semana. Esperemos que de aquí ya al 22 este tema pueda estar solucionado. Ojalá. Muchas gracias. Que esté muy bien. Tenemos un consejo para ustedes en sus casas. En octubre el plan Cuenta Exacta Pro viene con muchos más gigas, ahora 3 gigas para disfrutar. Además puedes chatear por WhatsApp y navegar por Facebook y Twitter sin gastar tus gigas. Más de lo que más te gusta con Claro es posible. Hacemos pausa comercial y volvemos enseguida con más. Se terminó la incógnita sobre quién sería el hombre nominado por la presidenta Michelle Bachelet para asumir como fiscal nacional. Jorge Abbott fue el elegido por la mandataria de la quina presentada por la Corte Suprema.
actual director ejecutivo nacional del Ministerio Público, en su paso por la Fiscalía Regional de Valparaíso, fue el encargado de investigar a 12 parlamentarios por los empleos brujos y las asignaciones parlamentarias. Y a nuestros amigos ecuatorianos y a nuestras amigas ecuatorianas les digo que mi gobierno está empeñado en estrechar aún más, diría yo, porque son muy estrechas ya las relaciones con Ecuador, y que nos vamos a abocar decididamente para lograr que ese objetivo se cumpla sobre la base de un trabajo concertado que ustedes y sus equipos de funcionarios han estado realizando en los últimos meses. La presidenta desde Ecuador confirmaba la nominación de Jorge Abot como fiscal nacional. Conversamos de este tema con el presidente de la Asociación de Fiscales, Claudio Uribe. Fiscal, ¿cómo está? Gracias por atender nuestro llamado. No, de qué, gracias a ustedes. Primero, ¿qué le pareció a usted la nominación de Jorge Abot por parte de la presidenta Michelle Bachelet? ¿Se lo esperaban ustedes como Asociación de Fiscales? A ver, la verdad es que el gobierno no había dado ninguna señal respecto de quién podía ser elegido entre los 5 integrantes de la quina, y en ese sentido fue una sorpresa, pero la verdad es que hubiese sido sorpresivo cualquier nombre, porque no teníamos mayores antecedentes de quién podía ser. Perfecto. Antes de seguir con la conversación, vamos a revisar precisamente las declaraciones, escuetas declaraciones por lo demás, que dio Jorge Abot en el día de hoy al referirse a su nominación. Es un reconocimiento a 30 años de trabajo en el servicio público, y también es un reconocimiento al Ministerio Público, a sus funcionarios, a sus fiscales. Por respeto a la institucionalidad del Senado de la República, yo debo ponerme a disposición del Senado para los efectos de dar a conocer cuál es mi visión sobre el futuro de esta institución. La presidenta Michelle Bachelet, Claudio, decía que el principal desafío del fiscal nacional era combatir la delincuencia. ¿Pero usted cree que además un desafío importante por parte de Jorge Abot será combatir los casos de corrupción en la política que se han dado a conocer en el último tiempo, investigarlos y encontrar responsables también? A ver, efectivamente ahí hay varios desafíos distintos, todos los cuales afectan al próximo fiscal nacional. Sin perjuicio de la importancia que tienen todas estas causas donde hay connotadas figuras de la realidad nacional, yo diría que efectivamente el principal desafío del próximo fiscal nacional, respecto a lo cual Jorge Abot tiene una importante posibilidad de ser, es que haya especial atención y tengamos buenos resultados en todo lo que son causas de tramitación masiva, que nosotros llamamos causas que afectan a la ciudadanía común y corriente. Es decir, los robos, los hurtos, todo lo que ocurre día a día en las distintas calles de Chile y que aumenta la sensación de inseguridad. Ahí probablemente como Ministerio Público tenemos un desafío importante. ¿Usted cree que el Senado finalmente va a corroborar a Jorge Abot en este cargo, que el gobierno va a obtener los 25 votos necesarios, o las investigaciones anteriores a políticos de distintos sectores políticos podrían pasarle la cuenta al fiscal? La verdad es que una cosa impredecible en este país es lo que en definitiva pueden hacer las instituciones, en este caso el Senado de la República, y yo no me atrevo a hacer ningún pronóstico. Sin perjuicio de ello, yo esperaría que se apruebe la nominación de Jorge Abot, considerando que se trata de alguien que lleva muchos años trabajando en el Ministerio Público, que es una persona absolutamente transversal en materia política, que es alguien que ha demostrado tener una capacidad de diálogo con los distintos sectores y que en definitiva reúne todas las capacidades para el cargo. De verdad yo no entendería que se le vetase o se actuase de alguna manera dudando de sus capacidades. ¿Qué le parecieron a usted las reuniones que sostuvieron parlamentarios con algunos de los candidatos que postulaban al cargo de fiscal nacional previa a esta nominación por parte de la presidenta? A ver, nosotros como asociación lo que dijimos a ese respecto era que si bien no dudábamos de la buena fe de todos quienes participaron en esas reuniones, creemos que a estas alturas del proceso democrático y dados los estándares de transparencia que tiene hoy día la comunidad, ya no son aceptables este tipo de reuniones. Y por lo tanto lo que nosotros pedimos, y que entiendo que de hecho los candidatos en general encontraron acogida en ello, fue que se suspendieran este tipo de reuniones y que no se siguiesen realizando. Y en relación a la posible inhabilidad de los senadores para votar precisamente por el cargo de fiscal nacional, ¿usted cree que las personas que están siendo investigadas o que pueden tener algún tipo de vinculación con irregularidades en las campañas políticas debieran no votar? Yo distinguiría aquí en dos ámbitos.
Y escúcheme, pero soy abogado. Desde el punto de vista jurídico, la verdad es que no existe inhabilidad alguna. Sin perjuicio de ello, parece poco prudente que quienes tienen carácter de imputados en algunas investigaciones, que de hecho están o formalizados o con investigaciones bastante avanzadas, participen en el proceso. Yo creo que debiese buscarse la fórmula para que efectivamente ellos se inhabiliten. ¿Qué le parece además que Jorge Abbott haya sido el nominado por parte de la presidenta cuando él también contaba con el apoyo del actual fiscal nacional, Sabas Chaguán? La verdad es que quien apoyara al fiscal nacional es absolutamente irrelevante, por cuanto el fiscal nacional actual no es elector en este proceso. Yo en ese sentido creo que la verdad es que hay que ponderar a Jorge Abbott en base a su propia experiencia. Se trata de un actor distinto, con un estilo claramente diverso el que tiene el fiscal nacional actual, si bien lograron trabajar bastante unidos, pero de hecho Jorge Abbott tiene su propia historia, ingresó al Ministerio Público incluso antes que Sabas Chaguán, y yo creo que hay que ponderarlo a él en base a sus propios méritos y no viéndolo como la continuación, ya sea real o no, de Sabas Chaguán. Muy bien, pues Claudio, le agradecemos por conversar con Esto es Noticia, que esté muy bien. No, de qué, gracias a ustedes. El presidente de la Asociación de Fiscales, refiriéndose entonces a la nominación de Jorge Abbott como nuevo fiscal nacional. 10 días tiene el Senado entonces para concretar esta votación. 25 votos necesita el gobierno. Pausa comercial y volvemos. Hillary Clinton asumió su rol de gran favorita durante el primer debate de las primarias demócratas para las elecciones presidenciales de Estados Unidos. El control de armas, la reforma bancaria y la política exterior fueron parte de los temas abordados por los candidatos de cara a las elecciones del 2016. Analizamos este y otros temas con nuestro analista internacional Juan Francisco Coloane. ¿Cómo está? Muchas gracias por estar junto a nosotros. Buenas noches, Gabriela. ¿Se posiciona Hillary Clinton como la gran candidata demócrata para enfrentar a los republicanos, que hasta el momento del que más hemos oído hablar es de Donald Trump? Sí, se posiciona claramente después del debate porque salió triunfadora a pesar de todas las expectativas. Bernie Sanders estuvo muy potente también en el debate, que es su principal rival. Su principal rival, digamos, no en número de votos, sino en posicionamiento en términos de postura. ¿Y qué pasa con la figura de Joe Biden, del vicepresidente actual de Estados Unidos, que también aparecía fuerte en las encuestas para suceder a Obama? Molesta la vacilación que tiene, que va y que no va, por un tema de edad también, y también por un tema interno del Partido Demócrata. Es decir, hay que concentrar fuerza para rápidamente definir con anticipación el candidato o la candidata, en este caso Hillary Clinton. Como dato, CNN, que fue la cadena que organizó el debate, hasta el último minuto tuvo el podium asignado a Joe Biden por si él se decidía a participar de este debate televisivo que tuvo una audiencia y un rating impresionante. Sí. En relación a lo que puede ocurrir con las próximas elecciones, ¿es Hillary Clinton la mejor carta por parte de los demócratas pensando en que, por ejemplo, no hay ningún representante afroamericano ni tampoco ningún representante de la gran comunidad latina que hay en Norteamérica? Efectivamente, va a ser sí una prueba para el electorado norteamericano. La primera vez que se presenta, ¿no es cierto?, una candidata a la presidencia. Hemos tenido vicepresidentes de Estados Unidos mujer, candidatas, sí, pero no hemos tenido candidatas a la presidencia mujer. Y eso es un desafío histórico en la historia republicana de Estados Unidos. ¿Le juega a favor o le juega en contra su paso por la Secretaría de Estado a Hillary Clinton en relación a la política internacional? Yo creo que todo le juega a favor, a pesar de los errores. Se le acusa a ella de haber tenido errores con el tema de Libia en particular. Sin embargo, hay experiencia importante y también ha hecho un giro ella, un giro político muy interesante respecto a una cierta continuidad y sin confrontar el programa más abierto, mucho más orientado a la protección social y a una política internacional también mucho más consecuencialista, le llaman, digamos, de medir bien, hacer las cosas internacionalmente midiendo bien las consecuencias, que es un poco el estilo de Obama. En ese sentido yo he seguido adaptando a la política de Obama de alguna forma, que es la política del Partido Demócrata en todo caso.
Sigamos con Barack Obama entonces, porque en el día de hoy precisamente tuvimos novedades en cuanto a la presencia de tropas norteamericanas en Afganistán. A pesar de las constantes promesas por parte del presidente norteamericano del retiro de las tropas, él dice ahora que permanecerán en Afganistán los 9.800 efectivos durante la mayor parte del 2016. ¿Por qué habría tomado esta decisión el presidente Obama? Por las condiciones. Porque en política internacional no puede haber una rigidez. La política internacional tiene que haber algunos principios sólidos, fundamentales, la protección del Estado, lo territorial, los objetivos estratégicos de desarrollo del país que no sean dañados, pero por otra parte hay que ir adaptándose a cada circunstancia. Y en este caso, el tema de Afganistán, no solamente que Afganistán, hay que tener tropas en esa zona porque está en la frontera con Pakistán y ahí hay problemas serios en la región. ¿Podríamos decir que no le quedó otra al presidente Obama que dejar a las tropas en Afganistán? Sí, él es consecuencialista, él mide las consecuencias paso a paso de lo que va sucediendo y toma cada situación caso por caso de acuerdo a lo que le convenga a la política exterior de Estados Unidos y también a lo que le convenga a los aliados. No nos olvidemos que son 42 países los que forman la alianza que interviene hoy día a través del mecanismo de la OTAN y de la ONU al país llamado Afganistán. El objetivo es luchar contra Al-Qaeda y también en contra de los talibanes. ¿Siguen existiendo estas dos fuerzas extremistas, por decirlo de alguna manera, en Afganistán sobre todo? Muy potente, muy poderoso, sobre todo en el norte, en la frontera con Pakistán. Es potentísimo, eso no se ha desarmado. Y eso es una estrategia necesaria por parte de Estados Unidos para poder estabilizar definitivamente esa zona que ha estado inestable. Ya lleva desde la invasión de la ex Unión Soviética en la década del 80, eso lleva más de 20 años inestable. Juan Francisco, quiero dejar por ahora lo que ocurre con la política exterior norteamericana y quiero que volvamos a nuestra política exterior. Durante esta semana los presidentes de Ecuador, Rafael Correa, de Venezuela, Nicolás Maduro y el canciller cubano manifestaron su apoyo a la demanda boliviana por una salida al mar. ¿Fue una intromisión por parte de estos países extranjeros en un tema que hasta el momento se ha tocado de forma bilateral? Sí, se podría llamar de alguna manera que es una manifestación compleja. No es una manifestación que ayude a la integración de América Latina, que ayude el tema de CELAC, que ayude el tema, digamos, integracionista en América Latina en general. Yo creo que eso podría haberse restado. Ahora, ellos lo hacen por una lealtad política que ambos países tienen con el gobierno de Bolivia. Y en ese sentido están marcando la diferencia respecto al gobierno de Chile. Es decir, ahí yo creo que ha habido una, yo no le llamaría deslealtad, ha habido una, tampoco es intromisión, ha habido una forma de indicar de que el tema boliviano es un tema internacional. Pero la forma en que se trata, por ejemplo, el presidente Maduro diciendo que ojalá para el aniversario de la independencia boliviana se bañe en mar boliviano. El canciller Heraldo Muñoz diciendo que el presidente Maduro no se compre traje de baño todavía porque no se va a ceder territorio. Respuesta del presidente Evo Morales, quien manda al psiquiatra al canciller Heraldo Muñoz. Bueno, eso refleja el estado de situación de las relaciones de ambos países. Digamos, es lamentable, digamos, yo creo que por lado y lado. Yo tampoco habría... yo creo que son desafortunadas las palabras del canciller ¿No Muñoz. tiene que ver con un cambio de estrategia por parte de la Cancillería de ser más duro, de responder de forma más tajante frente a las declaraciones, por ejemplo, del presidente Morales? Es que resulta que todo esto se basa en que los dos países tienen estrategias basadas en lo que se llama la teoría realista en relaciones internacionales, que los especialistas conocen muy bien. Entonces, en lo teórico, uno puede ser duro, teóricamente, pero aquí lo que se trata es resolver el problema político. Entonces, palabras más, palabras menos, yo no creo que esto conduzca a una desaceleración o una descongestión de la tensión. Es decir, muy folclórico puede ser lo del psiquiatra y lo del traje de baño, pero eso indica, desde mi punto de vista, una degradación del estado de situación, por lo menos desde el punto de vista político. Es decir, ¿cómo se van a sentar a conversar personas que se están, ¿no es cierto?, tratando de esa manera. De esa manera, claro. En muy cortito, Juan Francisco, la ampliación del equipo jurídico chileno con la presencia del señor Fernando Oca, el periodista Cavallo y el señor Gaspar, quien fue subsecretario de Defensa. Una señal, lo del subsecretario de Defensa, legítimo que Chile tenga el tema, porque es un tema de defensa, porque
el tema de Bolivia es un tema de la defensa territorial, así lo ha planteado Chile, claramente en forma absoluta. Ha sido muy nítida la postura de Chile de que no va a ceder ni un centímetro de territorio en la aspiración boliviana. Por lo tanto, por eso es la presencia del miembro del Ministerio de Defensa. Ahora, en lo comunicacional, si no hay un objetivo político claro, no hay magia comunicacional cuando el objetivo no está claro. Yo no sé cuál es el objetivo político de Chile, digamos, en el mediano y en el largo plazo, más allá de lo judicial en La Haya. Por lo tanto, este enriquecimiento del equipo va a ver qué es lo que va a pasar en el futuro. Ahora, comunicacionalmente, Chile no tiene mucho que ganar, porque yo no he visto a ningún país diciendo yo favorezco a Chile. Yo creo que Chile tiene la razón, ganó una guerra y por lo tanto ese es su derecho legítimo y el Tratado de Chile hay que defenderlo. Digamos, Chile tiene su derecho en defender el tratado. Nadie ha dicho eso oficialmente de los importantes mandatarios a nivel nacional. En cambio, al revés, sí. Hay simpatía por la demanda boliviana. Juan Francisco, como siempre, un gusto conversar con usted de todos estos temas. Que esté muy bien. Igualmente, gracias. Nos despedimos de usted y también de ustedes en sus casas, agradeciéndole, por supuesto, por estar junto a nosotros, invitándolos a continuar en UCB Televisión. Nosotros nos reencontramos mañana. Que esté muy bien.